Muy buenos días, estimados estudiantes de cuarto año medio. Bienvenido a la segunda clase de matemáticas en la que el día de hoy vamos a ver otros elementos de un plano cartesiano. ¿Ya? Seguimos entonces la asignatura de matemática plan común. El objetivo de la clase de hoy día es conocer otros elementos geométricos en un plano cartesiano. Específicamente me refiero a punto medio de un segmento y pendiente de una recta, para luego aplicarlos en la resolución de ejercicios. Primero que nada, vamos a comenzar con los conocimientos previos. El primer tema a recordar corresponde a ubicación de puntos. ¿Ya? Vamos a recordar dos puntos solamente. Si tenemos, por ejemplo, el punto M de coordenadas menos 4,3, entonces siempre debemos recordar que el primer valor numérico o la primera coordenada la tenemos que ubicar en el eje X, en este caso el menos 4 lo ubicamos en el X, y la segunda coordenada o segundo valor numérico en el Y. Menos 4 lo busco en el X, aquí está, y el 3 positivo lo busco en el Y. Aquí está el Y, seguimos buscando el 3. Y aquí nos imaginamos unas líneas rectas. Y estas líneas rectas que pasan por el menos 4 y por el 3 positivo se intersectan en este punto. Por lo tanto, ahí va a dar origen al punto M. Y un punto más, por ejemplo, el punto A de coordenadas 0, menos 1. Si una de las coordenadas es 0, significa que el punto está sobre el eje. En este caso, buscamos el menos 1 y como es el segundo valor numérico, lo ubicamos en el eje Y. Entonces, en el eje Y buscamos al menos 1, no está escrito, pero supuestamente está ahí. Por lo tanto, ahí en esa parte vamos a tener al punto A. El segundo tema a recordar corresponde a operatoria con números enteros. Es muy importante que aquí tengan bien clara la regla de los signos, ¿ya? En este caso, si por ejemplo tenemos la suma, decimos sumas a pesar de que no se vea, de dos números de igual signo, el 5 es negativo, el 4 es negativo, signos iguales se suman y conservamos el signo, ¿ya? Y también tenemos un segundo caso de lo que ocurre cuando los signos son distintos, ¿ya? En este caso el 4 es negativo y el 1 es positivo. Este vendría a ser como el signo del número. Siempre tienen que primero reconocer los signos, ¿ya? Y ahí vemos la regla de los signos que corresponda. En este caso, signos distintos se resta, conserva el signo del número mayor, ¿ya? Y por último, el tercer tema a recordar corresponde a estas simbologías, a esa y a esa. Si aquí vamos a dar un ejemplo concreto para recordar la primera simbología. Por ejemplo, si tengo esta afirmación, eso de aquí, leemos este símbolo, siempre nos fijamos en la parte izquierda. Ya aquí estoy haciendo una flechita para indicar que aquí está la parte izquierda del símbolo y como está cerrado, eso entonces se va a leer menor. Entonces esto lo leeríamos como 1 menor que 8. Y en cuanto a la otra simbología, por ejemplo, tenemos este enunciado. La parte izquierda del símbolo estaría aquí, ¿ya? Y como está abierto, eso se lee mayor. ¿Cómo leeríamos entonces este enunciado? 100 mayor que 10. Y el cuarto y último tema también para recordar corresponde a rectas crecientes y rectas decrecientes. ¿Ya?
Vamos a borrar un poco acá para explicar estas rectas. Ese tema se ve en segundo medio, debieron haberlo visto ustedes, en cuanto a rectas crecientes y decrecientes. Si tenemos, por ejemplo, este tipo de rectas, así, donde si vemos de izquierda a derecha, esta recta va subiendo. Como siempre en ese orden tendría que ser de izquierda a derecha. Como va subiendo, esto vendría a ser una recta creciente, ¿ya? Ahora, si tenemos lo contrario, tenemos esta recta. De izquierda a derecha, nos damos cuenta que esta recta va bajando, por lo tanto, se dice que esta recta vendría a ser decreciente. Ahí lo vamos a abreviar. Bueno, esos son los temas que también vamos a incluir dentro de los nuevos temas. El primer tema de esta clase corresponde a punto medio de un segmento. Vamos a ver primero que nada la forma geométrica. Miren, aquí la gráfica es un dato, ¿ya? Aquí la gráfica la dan. Esto vendría a ser el ejercicio. El segmento está incluida dentro de la gráfica y aquí nosotros vamos a determinar el punto medio de este segmento AB, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a escribir así, segmento AB con una línea arriba y vamos a ver su punto medio, ¿ya? Vamos a abreviarlo como PM del segmento AB. El punto medio, como bien lo dice en un principio, es un punto. Por lo tanto, tenemos que buscar un punto donde haya una coordenada en X y otra coordenada en Y. Tenemos que buscar esos valores numéricos. Sin hacer operatoria, nada de ejercicios, aquí simplemente por observación nos podemos dar cuenta que justo aquí vendría a estar el punto medio, ¿ya? Entre el punto A y el punto B, el punto medio estaría acá. Este punto que está aquí, simplemente observando, también podemos saber cuáles son las coordenadas de este punto. Recuerden ustedes que los puntos se tienen que escribir con paréntesis, una coma y un paréntesis. ¿Ya? Aquí, ¿qué coordenadas tiene? Y nos fijamos dónde se ve reflejado. Se ve reflejado en el 4 y se ve reflejado en el 5. ¿Ya? El 4 primero, siempre la coordenada en X y el 5 después, que eso vendría a ser la coordenada en Y. Por lo tanto, aquí el punto medio de este segmento va a ser 4,5. Punto medio del segmento AB va a ser 4,5. Pero no siempre nos van a dar la gráfica de un segmento y si la diesen, puede que el segmento esté de manera diagonal, ¿ya? Suponiendo que nos dan un segmento de manera diagonal, ya no es tan simple por observación encontrar el punto que está justo en la mitad. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar la forma algebraica, que es a través de operatoria. ¿Ya? Aquí vamos a tener un ejemplo cualquiera, que en este caso en realidad es el mismo ejemplo anterior, pero la diferencia está en que solamente nos dan las coordenadas del primer punto y las coordenadas del segundo punto, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar el punto medio utilizando esta expresión matemática o fórmula, por decirlo así, ¿ya? Entonces, como veíamos, el punto medio tiene coordenadas que están separadas por una coma. Ahí está la coma. Lo que hacemos acá es sumar las primeras coordenadas en X, tanto del primer punto como del segundo punto, y luego lo dividimos en 2. Así, a su vez, también sumamos las segundas coordenadas, tanto del primer punto como del segundo punto, y luego lo dividimos en 2. ¿Ya? Entonces, al primer punto le vamos a llamar coordenadas x1 y 1.
Al segundo punto le vamos a llamar coordenada x2 y 2. ¿Ya? Entonces, esos son los valores numéricos que vamos a representar vamos a reemplazar en esta expresión matemática. Punto medio entonces del segmento AB. Aquí me faltó una línea arribita para mencionar qué segmento. Igual, paréntesis, tiene que ir el paréntesis, eso es importante la simbología en matemáticas. X1, ¿quién vendría a ser X1? El 2. Voy a sumar el X2. El X2 es el 6. O sea, tengo que sumar las primeras coordenadas. Primera coordenada más la primera coordenada y luego lo divido en 2. Separo con una coma, eso es importante. Y sumamos las segundas coordenadas ahora. Y 1, que es 5. Le voy a sumar y 2, que es también 5. Y eso a su vez se divide en 2. O sea, aquí tengo que sumar las segundas coordenadas y dividirlas en 2. Luego realizo la operatoria. Lo primero que hay que hacer acá es sumar. 6 más 2, 8. Como todo es positivo, todo va a ser positivo y eso se mantiene. 5 más 5, 10. Luego de eso vamos a dividir la mitad de 8, que dividir en 2 es lo mismo que decir la mitad. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. No siempre nos van a dar las coordenadas de un punto donde la división sea exacta. Puede que sea decimal, eso también lo podemos expresar como decimal. Vamos a ver un segundo ejemplo donde ya se involucran signos negativos. Se tiene el primer punto H, que le vamos a llamar X1, el 3 vendría a ser X1 y I1, el menos 11 sería I1. Al segundo punto le vamos a llamar X2 y 2, ¿ya? Para ver por cuánto vamos a reemplazar esos valores numéricos. Entonces vamos a tener punto medio del segmento HP. Eso va a depender de los puntos que nos den. Siempre conviene escribir la fórmula. Ya la fórmula del punto medio es x1 más x2 y lo dividimos en 2. Eso es para la primera coordenada. La separamos con una coma, que se note bien la coma, y sumamos las segundas coordenadas. Y1 más y2 dividido en 2. ¿Ya? Esa sería la fórmula. Reemplazando los valores tenemos lo siguiente. ¿Quién es el valor del paréntesis del x1? X1 es 3. Voy a sumar, voy a escribir eso porque está dado por fórmula. X2 sería menos 5. Y eso a su vez se divide en 2. Y1, el I1 es menos 11. Sumar I2, el I2 sería menos 14. Dividido en 2. Bueno, eso es si uno es minucioso e ir bien revisando cómo reemplazar bien los valores numéricos. Pero también ayuda a entender esta fórmula que en la primera coordenada sumo los primeros valores numéricos de cada punto. S más S, dividido en 2. Y después de la coma, en las segundas coordenadas tengo que sumar las segundas coordenadas. Ese valor numérico, el segundo con el segundo. Y luego se divide en 2. Aplicando regla de los signos, tenemos signos distintos se resta, conserva el signo del mayor. Signos iguales, 14 negativo, 11 negativo. Signos iguales, se suma, conservamos el signo. Eso es muy importante, saber de memoria la regla de los signos, porque si no, toda la operatoria va a estar mala. La mitad de 2 es 1, pero como la fracción es negativa, el resultado también lo es. La mitad de 25 sería 12,5 y también en este caso va a ser negativo. Ahí encontramos entonces el punto medio del segmento HP. Vamos a ver un segundo tema también que corresponde a pendiente de una recta. La pendiente de una recta, siempre que nos den
dos puntos de la recta, en este caso punto A, x1 y 1, y el segundo punto B, x2 y 2. En todo caso puede ser cualquier letra mayúscula. Se define la pendiente como el grado de inclinación con respecto al eje X. Esa vendría a ser la definición formal, ¿ya? En este caso, antes de que veamos la expresión matemática, la fórmula me refiero, vamos a ver los 4 casos de pendiente. Para esta recta, aquí tenemos la recta SP, que la vamos a escribir de esta manera con puntitas de flecha. O sea, ahí estamos mencionando matemáticamente que es una recta SP. La pendiente, nosotros aquí tiene que ver con el grado de inclinación, siempre en relación al eje X. O sea, lo que nosotros buscamos es el ángulo. Eso es en términos generales, en realidad sí. En términos generales es saber cuál es el ángulo de inclinación entre este eje X y la recta, ¿ya? Este ángulo que está acá. En este caso, este ángulo es un ángulo agudo. ¿Por qué agudo? Porque es un ángulo que mide menos de 90 grados y a su vez es mayor de 0 grados. ¿Ya? Esos son los ángulos agudos. Acá tenemos un segundo caso donde la pendiente de esta recta de color azul, que vendría a ser la recta QP con unas flechitas arriba, va a ser el ángulo que está entre el eje X y la recta, o sea, todo este ángulo que está acá, ¿ya? Aquí en este caso, este ángulo que le podemos llamar alfa o cualquier valor numérico, o cualquier letra en realidad, vendría a ser un ángulo obtuso. ¿Qué es lo que es un ángulo obtuso? Es un ángulo que mide menos de 180 grados, pero a su vez es mayor de 90 grados, ¿ya? Eso también tenemos un segundo caso. Acá también tenemos un tercer caso cuando la línea es horizontal. Aquí nosotros podemos superponer esta línea recta de color azul sobre el eje X. Y si la colocamos encimita de ella, nos podemos dar cuenta que aquí el ángulo no hay, es de 0 grados, ¿ya? Eso vendría a ser un tercer caso. Y si nos fijamos acá, el ángulo que está entre el eje X, que se forma con el eje X y la línea recta, esto de acá vendría a ser un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y en este caso, cuando el ángulo sea de 90 grados, la recta siempre se va a presentar de manera vertical. Esos son los 4 casos de pendientes que se tiene al observar una línea recta en un plano cartesiano. Vamos a volver ahora a la forma o fórmula algebraica de la pendiente de una recta. Si tenemos entonces, primer punto, x1 y 1, segundo punto, x2 y 2, la pendiente va a ser un valor numérico y este valor numérico lo vamos a escribir, representar como una fracción, cuyo numerador, eso vendría a ser el numerador, es la resta entre las segundas coordenadas, y1 menos y2, y el denominador va a ser la resta entre las primeras coordenadas. La fórmula de la pendiente también se puede representar de la siguiente manera. Tenemos una línea fraccionaria como y2 menos y1, restar las segundas coordenadas y en el denominador se tiene x2 menos x1. También eso es otra forma de representar la fórmula de la pendiente. Cualquiera de las dos estaría correcta, ¿ya? Pero no así, no estaría correcta si nosotros escribiésemos la siguiente expresión
o fórmula matemática. Pendiente igual a I1 menos I2, restamos las segundas coordenadas y en el denominador restamos las primeras coordenadas, por ejemplo, X2 menos X1. Aquí hemos cambiado el orden. Si comienzo con el I1, tiene que ser acá abajo con el X1. Esto de aquí estaría malo, incorrecto. Es decir, el orden en matemática es muy importante. Ahora voy a dar ejemplos como para también explicar en detalle de qué se trata la fórmula de una pendiente de una recta. ¿Ya? Vamos a ver el primer ejemplo entonces. Se tiene pendiente de una recta que contiene los puntos P 2,2 y a este le vamos a llamar X1 y 1 y el punto S menos 1, menos 4 que le vamos a llamar X2 y 2. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula de la pendiente, se simboliza con la letra M. Eso es como acuerdo solamente en matemática donde la pendiente se simboliza a través de la letra M. Entonces, sabiendo esa fórmula, recordemos que corresponde a una fracción donde en el numerador se tienen que restar las primeras coordenadas. El I1 sería el 2. Escribo esta resta simplemente por fórmula y luego tengo I2. El I2 es menos 4. Acá abajo en el denominador se tiene X1, el X1 es 2. Se resta, eso es por fórmula, el X2. El X2 es menos 1. Ya, recuerden también que menos menos cambiaría a más. Ya, ahora ya vendría a ser el 4 positivo. Acá abajito igual, menos menos cambia a más. Aplicando regla de los signos, eso simplemente se suma. Y 3. Y finalmente podemos ver esto como una división, donde 6 dividido 3 sería 2. Como la fracción es positiva, el resultado también lo es. Por lo tanto, tenemos que la pendiente es positiva. A ver, recordando los casos que les había explicado anteriormente, vemos que cuando la pendiente sea un valor positivo, eso significa que vamos a tener una línea recta, como en el primer caso, como este. Donde se va a tener un ángulo agudo. ¿Ya? Eso es como para ir relacionando también con la explicación. Vamos a ver un segundo caso de pendiente con estos puntos. El punto Q de coordenadas menos 1,3, punto P de coordenadas 2,2. ¿Ya? Entonces al primer punto le vamos a llamar coordenadas X1 y 1. Y al segundo punto le vamos a llamar coordenadas X2 y 2. Siempre en ese orden. Ahora, siempre conviene en los ejercicios ir escribiendo las fórmulas para que ustedes también se la aprendan. ¿Ya? La pendiente está dada por esa fórmula, abreviando la pendiente a través de la letra M y reemplazando tenemos lo siguiente, I1. El I1 en este caso vendría a ser el 3. Voy a restar el I2. El I2 en este caso va a ser 2. Partido en X1. El X1 sería el menos 1. Voy a restarle, o sea, escribo en realidad eso, X2. El X2 sería el 2. Y aquí aplicamos regla de los signos. 3 positivo, 2 negativo, signo distinto se resta, conserva el signo del mayor. Ya aquí no debería colocar eso, pero solamente para hacerlo evidente en lo que hay que hacer después. 2 negativo, 1 negativo, signos iguales, se suma, conservamos el signo. Finalmente, esta fracción, 1/3, no se puede simplificar. Ya es una fracción irreductible y aplicamos regla de los signos de la multiplicación, ya que la fracción es una división, aplicamos la misma regla de los signos de la multiplicación. Más por menos da menos. Puedo escribir ese negativo en la línea fraccionaria
o bien lo puedo escribir en el numerador, cualquiera de las dos formas, ¿ya? Entonces ahí tenemos que la pendiente de manera algebraica, la pendiente de esta recta va a ser la fracción menos 1/3. Ahora, si lo relaciono también con la explicación en un comienzo de pendiente, si se tiene que la pendiente es negativa, entonces la línea recta en el plano cartesiano va a formar un ángulo obtuso, ¿ya? Eso es como para que también vayamos relacionando la parte gráfica de la parte algebraica. Esa es la relación matemática que hay. Hay un tercer caso de pendiente cuando la línea está de manera horizontal, ¿ya? Es decir, paralela al eje X. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Se tiene esto que es la fórmula de la pendiente que corresponde a una fracción y vamos a reemplazar los datos entonces. Al R le vamos a llamar primer punto de coordenadas X1 y 1. Al segundo punto le vamos a llamar de coordenadas X2 y 2, ¿ya? Y eso lo reemplazamos acá. El I1 sería el 2. Le voy a restar según fórmula el I2. El I2 sería el 2. Partido en X1, que sería el menos 1, le voy a restar, eso también sería por fórmula, el X2. El X2 es 2. Y aquí aplico regla de los signos. 2 positivos, 2 negativos. Signo distinto se resta y recuerden que el cero es neutro, no tiene signo. Signos iguales se suma, conservamos el signo. Algo que ustedes no se pueden olvidar es que cuando el numerador es 0, todo el resultado es 0, ya que 0 dividido en cualquier número siempre es 0. Ya, entonces, ¿qué relación matemática vamos a tener acá? Que cuando la línea, al graficarla en un plano cartesiano, sea horizontal, siempre la pendiente va a ser 0, ¿ya? Ahora, la pendiente, recuerden que es un valor numérico. Eso es un valor numérico, un número, a eso me refiero. Es el número 0, la pendiente es 0, no es que sea 0 grados, eso es otra cosa. La pendiente tiene el valor 0, ¿ya? Esa es la relación matemática que podemos encontrar de manera algebraica y de manera gráfica. Por último, vamos a tener un cuarto caso, que es lo que ocurre cuando la línea recta en el plano cartesiano estaría de manera vertical. ¿Ya? Si la línea está de manera vertical, veamos qué es lo que ocurre de manera algebraica, a través de operatorias. La pendiente al primer punto, como siempre, le hemos llamado X1 y 1. ¿Ya? X1 el menos 1, el I1 menos 4. Al segundo punto le llamamos X2 y 2, donde el X2 es menos 1 y el I2 es 3. Y esos valores numéricos entonces los reemplazamos acá. Vamos a tener lo siguiente, I1, el I1 es menos 4, le voy a restar el I2 es 3. Estamos reemplazando solamente en la fórmula. X1, el X1 sería menos 1, le voy a restar el X2 es menos 1. Antes de seguir operando, vamos a transformar esa partecita aquí. Menos menos cambia a más. Entonces voy a tener menos 4 menos 3 dividido en menos 1 más 1. ¿Ya? Entonces aquí es donde se aplica regla de los signos. En el numerador también, signos iguales se suman, conservamos aquí el signo negativo. Abajo se tiene signo distinto, se resta, ¿ya? Y nos dio que el denominador es 0. Ahora, eso matemáticamente no existen las fracciones con denominador 0.
no existe esta fracción. ¿Qué ocurre entonces? ¿A qué concluimos? Cuando ocurra eso, que el denominador sea 0, entonces decimos que la pendiente no está definida, ¿ya? Simplemente eso. La pendiente no está definida o se indetermina. Esos son los 4 casos de las pendientes. Miren, las conclusiones a las que llegamos es que si el valor numérico de la pendiente también nos muestra si la recta es creciente o decreciente. Revisemos esta parte. Acá tenemos que la pendiente es positiva. Si el signo es positivo, entonces en un plano cartesiano podemos asegurar que la recta es creciente. ¿Ya? Eso sí o sí siempre va a ser así. Esa es la relación como resumen. Si en la pendiente nos da que el signo es negativo, entonces sí o sí en el plano cartesiano vamos a tener que la recta es decreciente. Siempre ocurre eso. Esa es la relación matemática también aquí concluimos. Si la pendiente resulta igual a 0, entonces siempre se va a tener una línea recta horizontal, ¿ya? En el plano cartesiano. Siempre, siempre. Y por último, si nos da que el denominador es 0, la pendiente no está definida, eso es lo que se concluye, y la recta siempre va a ser vertical. ¿Ya? Esos son los 4 casos que pueden ocurrir. Bueno, y ahora pasamos a la actividad donde son 2 ítems en esta actividad que tienen que realizar ustedes. El primer ítem tiene que ver con la misma explicación que ya les he dado acerca de punto medio. Tienen que calcular el punto medio cuyos extremos son los siguientes pares de puntos. Punto medio del segmento AB. Y ustedes lo calcularían entonces sumando las primeras coordenadas y lo dividen en 2, coma, sumando las segundas coordenadas y lo dividen en 2. Ya utilizando esa fórmula entonces aplicarían para hacer la primera parte del ítem 1. Ahora la segunda parte tienen que determinar la pendiente de de las rectas que contienen a estos puntos. ¿Ya? Bueno, en la última explicación tendrían que calcularlo utilizando esta fórmula de pendiente, donde recuerden que es una fracción, donde restan las primeras coordenadas y abajo en el denominador restarían ustedes las primeras coordenadas. Bueno, restan las segundas coordenadas en el numerador y en el denominador restan las primeras coordenadas. Utilizando esta fórmula, entonces, tendrían que resolver cada uno de estos 3 ejercicios. A su vez, tienen que clasificar si las rectas son creciente, decreciente, vertical u horizontal. Eso va a depender del signo o del valor numérico que se tenga en cada ejercicio. Suponiendo, no sé, estoy inventando algo, que en el ejercicio B la pendiente les diese un valor, no sé, 5,2. No es que dé eso el resultado, estoy inventando. Si la pendiente les diese un valor positivo, entonces ustedes pueden asegurar que la recta es creciente. Simplemente eso. No es necesario saber bien, o sea, afirmar que es creciente sabiendo el valor numérico. O sea, aquí lo que importa solamente es el signo. Yo me quiero detener la explicación en estos de acá. Son ejercicios de selección múltiple, donde este tema es muy importante dentro de la prueba, ya que se podría preguntar bastante. Por eso quise incluir ejercicios tipo PDT, que podrían incluir con respecto a este tema. Son muy poquititos en los que yo quiero ir explicando también qué es lo que se puede hacer en cada uno de estos ejercicios. Ya, en el ejercicio 1 se tiene que si M tiene coordenadas menos 3,0 y corresponde al punto medio del trazo AB o trazo segmento, cualquiera de los dos nombres, con A 4,6, entonces las coordenadas de B, ¿cuál sería? O sea, imaginémonos la situación acá. Se tiene un trazo o segmento
de puntos AB, ¿ya? Esta vez lo voy a colocar así simplemente porque yo lo corroboré después en la gráfica. Aquí se tiene un segmento AB, segmento o trazo. Y nos dan el punto A. El punto A tiene coordenadas 4,6 y también nos dan el punto medio. Este punto medio, el que está justo en la mitad, tiene coordenadas menos 3,0. Y aquí se necesita saber las coordenadas del punto B, del segundo punto, que esto vendría a ser x1, x, y. Le vamos a llamar así nomás, x, y. Entonces, ¿qué es lo que qué vamos a hacer en relación a esto? Vamos a utilizar la fórmula de punto medio. El punto medio del segmento AB por fórmula está dada donde tenemos que sumar. Aquí vamos a aplicar directamente la fórmula. ¿Qué sumamos? Las primeras coordenadas, el x más el 4. El x más el 4 y eso a su vez se tiene que dividir en 2. ¿Ya? Eso es por fórmula de punto medio. Separamos con coma y sumamos las segundas coordenadas. ¿Ya? Vendría a ser en este caso el i. Tengo que sumarlo con el 6, coma, el i más el 6 y eso se divide en 2. ¿Ya? Eso es utilizando fórmula de punto medio del segmento AB. Pero nos dan como resultado que ese punto medio es el siguiente resultado, menos 3,0. ¿Ya? Entonces, aquí podemos establecer una igualdad donde aquí en esta igualdad se puede ir comparando coordenada a coordenada. ¿A qué me refiero? La coordenada en X la voy a igualar con la coordenada en X. La primera coordenada con la primera coordenada se van a igualar y vamos a establecer la primera ecuación. Entonces vamos a tener la ecuación 1. La primera coordenada, x más 4 dividido en 2, va a ser igual a menos 3. Y ahí vamos a tener la primera ecuación. Por otro lado, de manera simultánea, vamos a tener la segunda ecuación, donde aquí vamos a comparar la segunda coordenada con la segunda coordenada. Aquí vamos a cambiar también el color del lápiz. Ya, la segunda coordenada, que vendría a ser esa, y más 6 dividido en 2, la vamos a igualar con la segunda coordenada, que aquí en este caso es el 0. ¿Ya? Entonces se tienen dos ecuaciones que hay que resolverlas. Aquí, ¿qué hay que hacer? En general hay que dejar incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y números al lado derecho de la igualdad. El 2 lo voy a transponer con la operatoria inversa. ¿Cuál sería la operatoria inversa de la fracción? La multiplicación. Entonces el 2 pasaría multiplicando. Sería 2 por menos 3. Eso es menos 6. Más por menos menos, aplicando bien la regla de los signos. Como les decía yo, aquí tengo que dejar incógnitas o letras al lado izquierdo de la igualdad y dejamos números al lado derecho de la igualdad. Ya incógnita solamente se tiene el x. Igual, números, voy a mantener el menos 6 y el 4 lo voy a transponer con signo contrario, sería menos 4. Signos iguales se suma y conservamos el signo, por lo tanto ya hemos encontrado la primera coordenada que sería el menos 10. Ya con eso nos podemos dar cuenta que es la alternativa A. Solamente vamos a verificar si eso es cierto. El 2 como es fracción es lo mismo que una división, pasaría multiplicando, que es la operatoria inversa. Y más 6 va a ser igual a 2 por 0. Multiplicación por 0 siempre da 0. Como el 6 suma, aquí lo pasamos como una resta. Dejamos incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y números al lado derecho. Sería 0 menos 6. ¿Ya? Y aquí acuérdense que el 0 neutro, o sea, no afecta en nada a la operatoria, nos quedaría menos 6. El i es menos 6. Por lo tanto, verificamos con eso que nos da la alternativa A. ¿Ya? Yo les expliqué cómo hacer el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Dice,
el punto P de coordenadas 10 está en la recta cuya pendiente es 3 y que pasa por el punto A 7,2. Rectifico, punto A 7, menos 2. Entonces, aquí los datos que se dan son los siguientes. La pendiente, que es 3, y el punto A, que es 7, menos 2. Y la pregunta que se hace estaría con respecto al punto P, en la que no se sabe la primera coordenada, X, pero la segunda coordenada sí se sabe. Aquí lo están dando en este dato de acá. Tiene ordenada 10. Acuérdense que el segundo valor numérico se le menciona o se le llama ordenada, ¿ya? Y aquí está diciendo que la ordenada es 10. Lo que no se sabe es su abscisa o la primera coordenada en X. Esa vendría a ser la pregunta. Pero vamos aquí a aplicar la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente es I1 menos I2 partido en X1 menos X2. Yo estoy explicando siempre la misma para no estar cambiando la fórmula en cada ejercicio. Aquí vamos a hacer de cuenta que el A sería el primer punto X1 y 1, y a P le vamos a llamar segundo punto X2 y 2. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá. El I1 sería el menos 2, menos el I2. El I2 sería 10. Partido en X1, el X1 sería 7, menos el X2. Y el X2 le vamos a llamar simplemente X. Pero a su vez eso me están dando el resultado, me dicen que la pendiente, el resultado final es 3. ¿Ya? Aquí el 3 me voy a quedar con esta igualdad donde vamos a tener una ecuación. ¿Ya? Aquí recuerden que todo número entero está partido por 1. Se puede escribir o representar de esa manera. Aquí multiplicando cruzado, bueno, vamos a resolver esta parte primero. Signos iguales se suma. Voy a seguir acá. Signos iguales se suma. Conservamos el signo. El denominador lo dejamos igual y eso también. Entonces, aquí ya es donde vamos a multiplicar cruzado. El 3 se va a multiplicar con todo ese denominador y a su vez el 1 lo voy a multiplicar con el menos 12. El 3 se tiene que multiplicar con cada término, eso es aplicando propiedad distributiva. 3 por 7, 21, menos 3 por x, 3x. 1 por 12, 12, más por menos, menos. Dejo incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y dejo números al lado derecho. Incógnita se tiene menos 3x con su signo sin cambiarlo porque no hemos traspuesto términos, no se han cambiado al otro lado de la igualdad. Y número se tiene menos 12 y este de acá pasaría con signo contrario. Como es positivo, cambia a negativo. Signos iguales se suma y conservamos el signo negativo en este caso. Ahora, el número que acompaña la incógnita jamás tiene que ser negativo, por lo tanto multiplico por menos 1. Cambiaré el signo de eso y cambio el signo de eso. Menos por menos da más, menos por menos da más. 3, ¿por qué número? Recuerden que eso es una multiplicación. 3, ¿por qué número me da como resultado 33? El 11, ¿cierto? U otra manera de verlo es que si el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y 33 dividido 3 da 11. Con eso ya hemos encontrado entonces el valor de la coordenada en X. Sería alternativa A. ¿Ya? Eso es para que lo revisen, lo estudien, lo analicen, porque estos son los tipos de ejercicios que se presentan en la prueba PDT, en la que también yo les he explicado para que tengan noción al respecto y no estén sin saber nada de este tema al momento en que se presenten en la prueba. Bueno, si tienen consultas, gestiónenla con el profesor o la profesora jefe. Nos ponemos de acuerdo también para yo responder cualquier duda.
Y además, revisen con calma sus videos y me traen las consultas el día en que tengamos clase de manera online. Que estén bien, será hasta una próxima.